¿Alguna vez has sentido que tu reflejo en el espejo no es exactamente tú? Imagina bajar a un sótano húmedo y notar que tu imagen tarda medio segundo más en moverse que tú. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando te detienes con el corazón acelerado y tu reflejo, ese que se debería imitarte, te dedica una sonrisa cargada de una malevolencia fría. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 7, El corredor de los espejos. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. La escalera de piedra se hundió en una oscuridad húmeda, con cada peldaño resonando como una frialdad geológica. El olor del sótano era el de putrefacción controlada, una mezcla de moho, agua estancada y ese persistente aroma dulzón de los pigmentos de veral, ahora más fuerte, más concentrado, como el aliento de una cueva. Clara Domínguez descendió hacia el punto de convergencia que el plano había llamado umbra. Al llegar al fondo, la luz de su linterna de mano, el único objeto tecnológico que parecía funcionar sin fallas en ese pozo de magia arcaica, reveló un espacio estrecho. No era el laberinto de túneles que había esperado, sino un corredor, cuidadosamente diseñado, pavimentado con baldosas de pizarra que parecían resbaladizas por la humedad perpetua. Lo que definió el pasillo fue la aterradora decoración. Estaba flanqueado a ambos lados por una hilera ininterrumpida de espejos. No eran espejos modernos y brillantes, sino piezas antiguas, con marcos de madera negra carcomida y cristal oxidado por el tiempo. La mansión había dispuesto su trampa final, un pasillo de la verdad retorcida. Clara entró y la luz de su linterna se multiplicó en una secuencia de reflejos turbios, proyectando docenas de claras en la penumbra, cada una parecida más distante y gris que la anterior. La atmósfera se volvió inmediatamente densa, con una sensación de observación. No solo era la mansión la que la miraba, sino 100 versiones de sí misma, cada una aprisionada en su propia dimensión de vidrio y óxido. El terror comenzó muy sutilmente. Al pasar junto al primer espejo de su izquierda, Clara vio su reflejo con claridad. Se movió, pero su imagen tardó un instante en responder, un retraso de quizás medio segundo. Era imperceptible para la mente, pero suficiente para el instinto, para saber que algo estaba mal. Su reflejo era una sombra de sí misma que no la imitaba, sino que la seguía, como un perro de caza a una distancia establecida. A medida que avanzaba, el retraso se hizo más evidente. Ella levantaba el pie y el reflejo en el espejo de enfrente lo hacía con un clic mental después. Era una disonada perturbadora. El espejo no reflejaba el presente sino un pasado inmediato. La mansión estaba doblando las leyes de la física, o tal vez estaba interfiriendo con la velocidad de la luz para demostrar su dominio sobre el tiempo. Clara se obligó a caminar más rápido. El objetivo era el final del corredor, donde la luz de la linterna proyectaba una silueta de puerta. Y entonces lo inevitable sucedió. Pasó frente a un espejo particularmente grande, con un marco que se retorcía con un beat gótico. Mientras Clara mantenía su rostro tenso y concentrado, buscando la ruta en el suelo resbaladizo, su reflejo en el cristal hizo algo que ella no había hecho. Sonrió. Fue una sonrisa sutil, casi un deslizamiento de los labios, pero cargada de una malevolencia fría y absoluta. Sus ojos reflejados, normalmente cansados, brillaban con una picardía cruel. No era un error de la luz, era una burla clara y deliberada de su otro yo, una manifestación del terror de la mansión. El corazón de Clara retumbó violentamente en su pecho. Se detuvo en seco, girando la cabeza para mirar su reflejo. Ahora su reflejo la imitaba perfectamente, rostro tenso sin emoción, pero la imagen de la sonrisa maliciosa persistía en su mente. Era una señal, su propia mente y su propia identidad ya no era segura. El corredor de los espejos no solo reflejaba la luz, reflejaba lo que la mansión quería que fuera. La sonrisa era la promesa de su destino final, la aceptación de la locura. Aterrada, Clara apartó la mirada del espejo, sintiendo una inmensa necesidad de huir de todas esas copias que la rodeaban. En ese mismo instante, las paredes de espejo parecieron reaccionar a su pánico.
Las vetas de óxido de las manchas oscuras que cubrían los cristales comenzaron a expandirse. No era corrosión, era como si el cristal estuviera absorbiendo activamente la luz de la linterna. Las paredes se oscurecieron ante sus ojos. Las docenas de claras reflejadas en el corredor se desvanecieron, una a una, engullidas por la rápida expansión de las sombras en el cristal. La sensación era de asfixia visual. La luz no era solo absorbida, era robada. La mansión estaba demostrando su poder, cerrando la última ruta de escape sensorial. Clara sabía que si se quedaba inmóvil, pronto se vería inmersa en una oscuridad total. Una oscuridad que el niño le había advertido que la vería primero. Se dio a correr a toda velocidad, resbalando sobre la pizarra húmeda, pero logró mantener el equilibrio. Corrió hacia el débil óvalo de luz que marcaba la puerta al final, el punto focal de la umbra. Pero mientras corría, el pasillo parecía alargarse. Era un efecto óptico imposible, una manipulación especial propia de una pesadilla. Corría con todas sus fuerzas, el jadeo rompiéndose en el aire frío, su corazón latiendo a toda velocidad en su pecho. Pero la puerta al final del corredor no se acercaba. Parecía retroceder a la misma velocidad que ella avanzaba, manteniéndola siempre a una distancia inalcanzable. La arquitectura de Veral no era solo un sigilo, era una máquina de tortura psicológica. El corredor era un motor de distorsión, diseñado para que la víctima corriera desesperadamente hacia su propio final, sin jamás alcanzarlo. Clara se sentía como un insecto atrapado en un cilindro giratorio. Su reflejo, el único que aún resistía en el centro de uno de los espejos, se había vuelto casi monocromático, su ropa y cabello apenas distinguibles del gris sucio del fondo. Era la evidencia viva del drenaje. La mansión estaba reclamando su color, su vitalidad y su esperanza. El miedo, la furia y la desesperación se combinaron en una adrenalina salvaje. Clara cerró los ojos por un instante y hizo el plano arquitectónico en su mente. El pasillo es finito. La mansión es una estructura. La puerta está ahí. Abrió los ojos, dejó de correr con desesperación y cambió a una carrera medida, rítmica, forzando su mente a ignorar la ilusión visual. Trató de respirar profundo y de calmar los latidos de su corazón. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Se obligó a contar uno por uno a medida que controlaba sus pasos, anclando su realidad a números, luchando contra la mentira espacial. Lentamente, centímetro a centímetro, la puerta comenzó a ganarle terreno a la ilusión. El óvalo de luz se hizo ligeramente más grande, más sólido. Estaba funcionando, su voluntad estaba rompiendo la manipulación de la mansión. Finalmente, con un último jadeo, sus manos se estrellaron contra la madera de la puerta. Esa puerta era completamente diferente a las demás. No era de nogal pulido como la del estudio, ni de servicio como la de la cocina. Era de hierro, gruesa y sin adornos, con una plancha de metal que parece haber sido forjada en una fragua subterránea. Era completamente negra. No era negra por la pintura, sino por la absorción total de la luz, el color de la propia sombra solidificada. Era la puerta a la umbra, la sala sin luz. Clara se giró por última vez hacia el corredor de los espejos. Se había detenido, el fenómeno del alargamiento había cesado. Los cristales ahora eran casi totalmente opacos, reflejando solo la luz de su linterna como un brillo mortecino y enfermo. Antes de retirarse, solamente vio una última cosa en la penumbra. En el rincón más alejado, entre 2 espejos oscurecidos, había una sombra que no se movía. No era la señora Petrov ni Julián. Era una figura inmóvil, alta y delgada, pero que no proyectaba sombra sobre el suelo. Parecía ser solo la ausencia de luz con forma humana. No llevaba ropa ni forma definida. Era una mancha de negrura absoluta que parecía mirarla fijamente. Era la oscuridad que Julián había advertido, el depredador que Veral había invocado o atrapado. Clara no esperó más. La puerta negra tenía un simple picaporte de hierro. Estaba fría como el hielo, y al girarlo sintió un crujido de óxido que resonó como un disparo en el silencio del sótano. Abrió la puerta. La luz de su linterna no penetró el espacio interior. El haz de luz se detuvo abruptamente en el umbral, como si la entrada fuera una barrera física, un muro de terciopelo negro. Dentro no había oscuridad,
había la negación de la luz. Era el centro del sigilo arquitectónico. Era el corazón palpitante de la obra maestra de Veral. Clara Domínguez entró. El olor a pigmento pardo se volvió insoportable. Cerró la puerta de hierro a sus espaldas con un sonido final, sellando su destino en la umbra.